Sí, vamos a hacerlo de las evaluaciones antropométricas. Las evaluaciones antropométricas todos sabemos que tienen que ver con la composición corporal. Lo importante es para nosotros tener una idea de lo que es la masa magra, la masa grasa. O sea, la masa magra es la masa muscular más la ósea y la residual. La masa grasa, el tejido adiposo. En función de eso nosotros podemos conocer el somatotipo, la forma del cuerpo. Para eso hay un estudio, hay evaluaciones que dan las proporciones de cada individuo. Y hay una escala que se llama el cero. La escala del cero es para que todo se mida de la misma manera. Esa es la función de la escala cero, para que no se vuelvan locos. Los programas de evaluaciones, ¿cuáles son? La evaluación de la composición corporal, evaluación del somatotipo o Head-Carter, que es el dibujito, el famoso triangulito, que después lo vamos a volver a ver. Las proporcionalidades, que son los scores Z, eso también está al fondo. La escala cero. La aplicación fundamental de los métodos se realiza en el área de la medicina deportiva con el objeto de saber o conocer nosotros la variable morfológica de cada uno de los deportistas. Eso nos va a ayudar a ¿qué? A hacer los programas nutricionales que correspondan o sean necesarios para esa persona y el tipo de entrenamiento. Son variables que son modificables, se pueden cambiar. También sirve para otras cosas como nutrición, clínica, endocrinología, crecimiento, desarrollo, ergonomía y otros. ¿Qué es la ergonomía? Es uno de los campos más estudiados del mundo deportivo. Se define como una ciencia aplicada que trata el diseño de diversos materiales. Fíjense que todos los materiales que hacen, ya sean fisiológicos, anatómicos, psicológicos, buscan la mutua adaptación en el hombre, la máquina y el medio donde se desarrolla. De ahí entran a tallar los calzados, la vestimenta, las instalaciones, los aparatos. Cada vez hacen, por ejemplo, los botines, cada vez lo hacen más fácil, cada vez parecen más, como podría decir, cuando usted se coloca un par de medias, dentro de poco los botines ni lo van a sentir. ¿Por qué es importante valorar la composición corporal? Bueno, pues son varias las razones. Primero, por la transmisión del peso, que son más eficientes con el peso ideal sin exceso de grasa. O sea, para nosotros es importante saber cómo es la composición corporal. Sin grasa no sirve, pero con grasa adicional es sobrepeso. Algunos deportes, como son por categoría de peso, no tienen problema. Al revés, para la aptitud funcional necesitan aumentar la cantidad de tejido adiposo. En las mujeres hay una relación estrecha entre la grasa corporal, el estado menstrual y la densidad ósea. A su vez permiten valorar la tendencia temporal de la aptitud estructural infanto-juvenil. Nos va a ir mostrando cómo van creciendo y se van desarrollando. Permiten valorar la mortalidad relacionada con la obesidad y otras patologías. Acá viene la escala cero. No es otra cosa que un sistema de valoración corporal basado en un ajuste geométrico en una estructura estándar. La estatura es de 1,70 m con 18, eso es un promedio estándar, ¿no? Y una graduación de la suma de pliegues cutáneos y peso corporal. Ahí nos van a dar los valores de la adiposidad y el peso proporcional. Se expresan con puntuaciones estándar por cada edad y sexo y se hacen normalmente entre los 5 y los 70 años. Después de los 70 no te pesan nada. En la antropometría, la escala cero se refiere al punto de origen o referencia cero en todas las mediciones, ya sea de talla o longitud. Cuando ustedes van a medir la altura, va de 0 centímetros, eso es lo que quiere decir. Cuando van a medir los perímetros, también arrancan en la cinta de cero. Yo muestro para que sea más fácil de entender. Todo arranca de cero. Lo importante, ¿por qué dice arranca de cero la escala? Porque la única fórmula que siempre ustedes que midan va a ser exactamente igual. Ese es el secreto de todo esto, ¿eh? O sea, al utilizar la misma escala, cero, para todas las mediciones, se puede comparar las medidas de un individuo a lo largo del tiempo o con otros individuos de manera más precisa. Acá tienen el perfil antropométrico y somatotipo en niños futbolistas según posiciones en terreno de juego. Fíjense que es interesante ver cómo se modifica los valores, los arqueros, los defensores, los volantes, los delanteros. Endomorfia, mesomorfia, ectomorfia son las formas que están. Endo en el tejido graso, tejido muscular y la longitud ósea. Igual después lo digo. No, porque iba a decir, para que se quede tranquilo, nunca aparece uno solo de esto, ¿eh? Siempre está la combinación. Lo que empieza es por lo que predomina, lo que está más fuerte. Entonces nosotros vamos a tener otras características antropométricas que se pueden hacer. ¿Qué es el lado que prefiere para jugar? ¿Cuál es el que domina más los jugadores? ¿Cuál es la edad promedio? Y la edad de cada uno. La talla, también está la altura, la talla promedio. El índice de masa corporal. La masa es el peso. De ahí sacan todos los valores y sacan los promedios para tener una idea del plantel cómo está. Acá vamos a las cosas más fáciles ahora. ¿Cómo se toma el peso? En general, las mejores balanzas son estas, las que ven en el dibujito. La del plomito que hay que correr son las mejores. ¿Por qué digo son las mejores? Porque son las que menos fallan. Eso sí, tienen que tener una calibración mensual
cada vez que sea necesario y se refiere a la evaluación de la precisión de la balanza comparándola con el kit de pesas patrones. Hay unos patrones que se ponen para medirlas. En general, este tipo de balanzas no fallan. Leer el peso en kilogramos y la fracción en gramos. Descontar el peso de las prendas con las que se pesó la persona. Hay que registrar el peso obtenido en kilogramos, con un decimal que corresponda a 100 gramos en el formato correspondiente, con letra clara y legible. Medición de la talla, eso para medir la estatura. Este es el plano de Frankfurt, así se llama. Eso se mide contra la pared para que esté bien derecho, bien apoyado, y hay una tabla que baja acá, que se apoya en la cabeza y es la que nos marca los límites. Entonces dice, deslizar el tope móvil con la mano derecha hasta hacer contacto con la superficie superior de la cabeza, el vértex craneal, justo en el medio, bien, comprimiendo ligeramente el cabello. Luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento, medición, debe ser realizado 3 veces en forma consecutiva, acercando y alejando el tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor en metros y centímetros y milímetros. Leer las 3 medidas obtenidas y obtener el promedio y registrarlo en la historia clínica en centímetros con una aproximación de 1 milímetro. Todas las mediciones, cuando se hacen los estudios antropométricos, se hacen 3 veces. Se pesa 3 veces, se mide 3 veces, se toma el perímetro 3 veces, el diámetro 3 veces, los pliegues 3 veces. Medición del perímetro abdominal, el PAP. Se mide normalmente al final de una exhalación, cuando largan el aire. Marca el punto de medición, punto medio entre la costilla y la cresta ilíaca. ¿Se acuerdan cuál es la cresta ilíaca, no? ¿No? En el hueso coxal, la parte de adelante, en la cresta. Ahí. Pero sí, es ese hueso, es ese hueso. Ese es el hueso coxal. Son los bordes acá arriba, cuando vos te tocas la panza abajo, los 2 bordes anteriores de hueso que tenés fuerte, ese es. Se usa una cinta métrica. Este es el instrumento para medir el perímetro abdominal. Debe tener una longitud de 2 metros y una resolución de 1 milímetro. Se recomienda utilizar cinta métrica de fibra de vidrio para que no se deforme. Tomar la medida en el momento en que la persona respira lentamente y expulsa el aire al final de una exhalación normal. Debe ser realizado 3 veces en forma consecutiva, acercando y alejando la cinta. Leer las 3 medidas, obtener el promedio y registrarlo en la historia clínica en centímetros con una aproximación de 1 milímetro. Acá tienen los perímetros de pantorrilla y de bíceps braquial, ¿no? Lo mismo. En los dibujitos se mide en la parte más ancha, en la parte de los gemelos. En el bíceps tenemos 2 formas de medirlo. Una es con el bíceps contraído y el otro el bíceps relajado. Muchas veces se toman las dos casualmente para ver la diferencia en el volumen de la masa muscular. Es lo mismo que antes, ¿no? Medir 3 veces. Bueno. Estos son para medir el pliegue subescapular, por ejemplo, en este caso. Pero en realidad ahora lo que estamos viendo, cómo medir los pliegues. Con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda, ubicar el vértice inferior en la escápula derecha. Marcar el punto de referencia. O sea, ustedes cuando van a medir siempre lo tienen que palpar y marcar. Y después sí, se junta con la mano la piel y se agarra, se aprieta. Esto tiene un relojito acá, un manómetro, que nos canta cuántos centímetros tiene de espesor o milímetros. Lo mismo que antes. Todo eso hay que hacerlo 3 veces. Pero hay algo que es importante. La lectura tiene que ser muy rápida. Una vez que ustedes apretan, no pueden perder más de 2 segundos para leerlo. Le digo por qué. Y eso lo pueden probar ustedes. Si ustedes agarran un pedazo de piel de cualquier lado y la apretan y la siguen apretando, van a ver que cada vez se afina más. ¿Por qué? Porque están exprimiendo los líquidos. Ustedes exprimen los líquidos ahí. Si quedan, entonces queda un pocito. Eso es lo que no vale. Tiene que ser rápido. Acá tienen un pliegue cutáneo, en el caso del tricipital, del músculo tríceps, el suprailíaco, la pelvis, abdominal, en el muslo anterior, y esto en la pantorrilla, en la zona de los gemelos, a nivel medial. Después tenemos los diámetros. Estos se miden con un paquímetro o compás de pequeños diámetros. Ahí vamos a medir el fémur, los cóndilos femorales, los estiloides en la muñeca, son estos 2 huesitos acá de la muñeca, de las 2 puntas, la posistiloide, y el húmero en el codo. Eso, una vez que saquen todos los valores, le va a dar una valoración nutricional. Eso tiene que ver con la primer planilla, ¿no? Cuando ustedes cargaban los datos y le daban los valores, listo. Índice masa corporal, peso por kilo por talla al cuadrado. Listo, dividido talla al cuadrado. Resultado deberá ser comparado con el cuadro 1 de clasificación de estado nutricional. Menos o igual a 23, mayor a 23 a menor a 28, 28 menor a 32, mayor o igual a 32 es obesidad, también
delgadez normal. Acá lo más importante es entender los índices de valores de la masa corporal. Las personas adultas mayores con un índice de masa corporal igual o menor a 23 son clasificadas con valoración nutricional de delgadez, que es una malnutrición por déficit y puede estar asociada a diferentes problemas: depresión, trastorno de memoria, confusión, manía, alcoholismo, tabaquismo; sensoriales como pérdida del sentido del gusto, visión, auditivo; físico, movilidad, astenia; sociales, soledad, malos hábitos dietéticos, maltrato; bucales, falta de piezas dentarias; digestivos, mala absorción; hipercatabólicos como el cáncer, la diabetes, entre otros. El índice de masa corporal mayor a 23 pero menor a 28 es el normal. Las personas adultas mayores con este índice de masa son clasificadas normal. Es el índice de masa corporal que debe tener y mantener esta población de manera constante. Igual o mayor de 28 pero menor a 32 ya es sobrepeso. Las personas adultas mayores con un índice son clasificadas como sobrepeso, que es una malnutrición por exceso, caracterizada por la ingesta elevada de calorías, malos hábitos alimentarios, escasa actividad física, entre otros. Índice de masa corporal mayor o igual a 32 ya es obesidad y son clasificadas con valoración nutricional de obesidad. Es una mala nutrición por exceso e indica mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, en las mujeres cáncer de mamas, diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, enfermedad por reflujo gastroesofágico, osteoartrosis y pérdida de movilidad. Todo eso se puede sacar con esto. Ahora vamos a interpretar los valores de los perímetros. Menor de 94 centímetros en varones y menor de 80 en las mujeres se considera normal. Existe bajo riesgo de comorbilidad de enfermedades crónicas o transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria y otros. En el caso de que sea igual o mayor a 94 en los varones y mayor o igual a 80 en las mujeres, ya se considera elevado. Es considerado factor de alto riesgo de comorbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, entre otros. Y después tenemos cuando el perímetro abdominal es igual o mayor a 102 centímetros en varones e igual o mayor en 88 centímetros en las mujeres, algo muy alto, y es considerado factor de muy alto riesgo de comorbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, mellitus, dos enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, entre otros. Y ahora sí, ahí tenemos la somatocarta. Acuérdense que estaban divididas endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. O endo, yo lo abrevo, digo endo, meso y ecto. La endomorfia es la adiposidad relativa del sujeto en relación a la talla. Mesomorfia es la robustez musculoesquelética relativa a la talla. La ectomorfia es la linealidad relativa del sujeto. Relaciona ambos componentes anteriores. Y acá está el dibujito, que lo había comentado la vez pasada que lo tenía hecho. Esperen que la chico un poco así se ve mejor. Endo está para hacer sumo el endo. El meso, un atleta de 100 metros o salto con valla. Y ecto, casualmente, y ustedes habrán visto competencia, los lanzadores de jabalina son muy flacos, muy altos, con palancas largas y buena masa muscular. Así lo definen. Después cada uno cae en otro lado. Estos son los puntos extremos, lo que marco ahí. Entonces tenemos el endomorfo. Son personas que acumulan grasa fácilmente, por lo tanto tienen tendencia al sobrepeso. ¿Cuáles son sus características físicas? Muy fácil. Predisposición al exceso de grasa, caderas anchas y redondeadas, cara redonda y cuello corto, poca musculatura, hombros anchos y robustos, pelvis angosta, no se nota por el peso. En general, su cuerpo es blando, son fofos. Son gordos, llaman la atención, pero son fofos. Tienen una ventaja, los tiran al agua y flotan. Mesomorfo. Los mesomorfos tienden a ser musculados y atléticos por naturaleza. Ganan músculo fácilmente al mismo tiempo que no ganan excesiva grasa corporal o la queman con facilidad. Es el somatotipo de los privilegiados genéticamente. Sus características, ¿cuáles son? Cuerpo musculoso y fuerte, hombros anchos, más anchos que la pelvis, buen porte, tensión arterial y pulso bajo en mesomorfo activos, tensión arterial y pulso elevado en mesomorfo inactivos, acumulación de grasa por inactividad y sobrealimentación, sobre todo en abdomen y caderas. Estos tienen un problema, no pueden dejar de hacer actividad. Y ahora vamos al ectomorfo. Son lo opuesto al endomorfo, ya que suelen estar por debajo del peso considerado normal y tienen serias dificultades para ganar peso.
porque su metabolismo es muy rápido. Las características físicas son alto y delgado, pecho plano, hombros y pelvis del mismo ancho, articulaciones muy ágiles, desarrollo muscular escaso. Sin embargo, nunca un somatotipo se presenta en estado puro y la mayoría de la población posee cierto grado de cada uno. O sea, tenemos un poco de cada uno. Por ejemplo, ectomesomorfo, delgado con facilidad para ganar músculo. Endomesomorfo, con sobrepeso por gran facilidad para tener músculo. Composición corporal, método para su determinación. ¿Cómo lo podemos determinar? Método directo, indirecto, doblemente indirecto. ¿Cómo está conformado la composición corporal? Bueno, grasa externa, esta se diluye con éter. Tejidos magros. Estos son grasas esenciales, 3 al 5%, masa grasa celular y el sistema nervioso, el resto de la grasa que está suelta en todo el cuerpo, y tenemos los magros que son masa libre de grasa, que es el agua, las proteínas, los minerales, masa corporal magra, que es la masa muscular, más estroma de tejido adiposo, que no llega a formar grasa. Está, pero no está porque es necesario. No se olviden que el sistema nervioso necesita grasas, no puede estar así. Métodos directos. Análisis anatómico, o sea, esto es con la disección de cadáveres. Ahí se estudia la piel, la grasa, los músculos, los huesos, se pesan y se van estudiando uno por uno. Y después el análisis químico, que tiene que ver con el agua, la grasa, las proteínas y los minerales. Están los modelos de solo dos componentes, que son masa grasa y masa magra. En muchos casos nosotros simplemente podemos valorar esto. Modelo de múltiples componentes, ahí ya se miden otras cosas, como ser el agua corporal total, el calcio, la densidad corporal, el contenido mineral óseo, el mínimo número de suposiciones, menor error, requiere laboratorios complejos, altos costos. Acá tienen estimación de grasa según pliegues cutáneos. ¿Está bien? Si hicieron los estudios, vieron como eso, como la planilla que tienen ustedes. Cuando dan los resultados, depende de los valores. Si está, fíjense, los pliegues cutáneos tricipital y de la pantorrilla al niño, ¿no? Muy bajo, bajo, límites óptimos, moderadamente elevado, elevado, muy elevado. Depende de dónde caiga, esos son los valores que tiene. Eso es bueno para tenerlo. Esto es varones y niñas, para comparar y ver cómo varía. Esto es un esquema simplemente para entenderlo más fácil, ¿no? ¿Qué es la composición corporal? Es el peso total que está dado por los huesos, la grasa corporal, los músculos y otros elementos, órganos internos, líquidos, etc. Acá tenemos ahora sí el fraccionamiento en 5 masas. Masa muscular, masa residual, masa ósea, piel y masa adiposa. Entonces después lo dividen en una tabla para que nosotros tengamos la ubicación de cada uno. Esto lo hace la planilla sola cuando ustedes le cargan los datos. Acá tenemos de nuevo, masa magra, masa grasa, masa ósea, masa residual. Masa magra, masa grasa, masa ósea, masa residual, cómo se va modificando y tiene que ver con los valores. Los violetas serían los valores en general ideales, no es para tanto. Y ahora tenemos lo que sería la distribución de la adiposidad. Por ejemplo, el valor real referente en la primera etapa y anterior, ¿cuál era? El porcentaje de grasa, 19. Después de la primera etapa de trabajo se fue a 17,5, pero antes tenía 19,5. Peso en gramos, 11,2, antes tenía 11,5, quiere decir que bajó. La suma, 157, 141, 161. Como a medida, como se va modificando la grasa, y va bajando de acuerdo al trabajo que van haciendo. Eso es el secreto. ¿Cómo se distribuye en este caso el tejido adiposo? En general hay un 32,3% inferior, medio, 35,5%, en la parte superior el 31,3%. Así quedó en la realidad. Anteriormente, fíjense en la diferencia de valores, siempre había mayor porcentaje de tejido graso. Acuérdense que el promedio en región para las mujeres es atípica, se desparrama en diferentes lugares, no es algo fijo, a excepción del que todos conocen. Bueno, esta yo la mostré la vez pasada, que era la composición antes de la temporada en los arqueros, marcadores, volante delantero, también de masa grasa antes y después, de masa muscular antes y después de 8 semanas de trabajo. Eso ya lo vimos la semana anterior. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta y existe gran variabilidad dentro de los deportes, incluso entre los deportistas del nivel más elevado. O sea, no es uniforme esto. Sí se puede hacer tablas de comparación, pero no es uniforme. Cada persona tiene distinto tipo de evaluación. No existe una composición corporal ideal, inclusive en deportistas seleccionados de un deporte determinado.
Es un error centrar el entrenamiento para el logro de cierto porcentaje de grasa. Puede alterar el rendimiento y la alimentación. Los ciclos de gran variación pueden ser nocivos para la salud y esta debe ser prioritaria en esta población. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Vamos a suponer que nosotros tenemos un deportista cualquiera, un jugador con sobrepeso. Necesitamos eliminar la sobrecarga. Pues hay que hacerlo lentamente para que baje, porque si lo hacemos demasiado, evidentemente va a perder su rendimiento y va a volver a llevar mucho tiempo recuperar. Elementos que derivan de cada capa embrionaria. Eso tiene que ver de cuando empezamos, desde que nacimos. Fíjense que del endodermo derivan el tubo digestivo, el aparato respiratorio, la vejiga urinaria, la uretra en su mayor parte, la próstata, la trompa auditiva y la cavidad timpánica. Del mesodermo derivan el esqueleto axial, el techo de la faringe, el sistema urogenital, el corazón, el pericardio y la musculatura, tanto lisa como estriada, salvo el músculo del iris. Del ectodermo derivan el neuroectodermo, el sistema nervioso central, la piel y las faneras. Las características principales de cada uno de estos factores son expresados por las escuelas de esta manera. Endomorfo es el primer componente. El término se origina endodermo. En el embrión origina el tubo digestivo y sus sistemas auxiliares, masa visceral. Indica predominio del sistema vegetativo y tendencia a la obesidad. Los endomorfos se caracterizan por un bajo peso específico, razón por la cual flotan fácilmente en el agua. Su masa es flácida y su forma es redondeada. Mesomorfo, el segundo componente, se refiere al predominio en la economía orgánica de los tejidos, que derivan de la capa mesodérmica embrionaria, que son los huesos, los músculos y tejido conjuntivo. Por presentar mayor masa musculoesquelética, poseen un peso específico mayor que los endomorfos. Y los ectomorfos es el tercer componente, presentando un predominio de formas lineales y frágiles, así como una mayor superficie en relación a la masa corporal. Los tejidos que predominan son los derivados de la capa ectodérmica. Son los tipos longilíneos, asténicos, de las otras escuelas descritas anteriormente y poseen un alto índice ponderal, relaciones entre estatura y raíz cúbica del peso. ¿Vieron esos flacos altos escarbados que tienen los brazos colgando a un lado, están todos chupados? Esos son. Esto es un resumen de lo que vimos, la estatura, la cabeza en el plano de Frankfurt, ¿no? Como tiene que estar parado, la precisión es de 1 milímetro, el peso, la precisión es de 100 gramos, el pliegue cutáneo va en milímetros. Son medidos básicamente los tríceps, subescapular, suprailíaco y medial de la pierna. Diámetros óseos son medidos generalmente diámetros bicondilio del fémur, del húmero, con precisión de 1 milímetro. Perímetros musculares son medidos el bíceps de máxima contracción isométrica en su mayor circunferencia, estando el brazo horizontal y el antebrazo flexionado en posición de 90 grados. El perímetro de la pierna en su mayor circunferencia. Y acá viene clasificación del endomorfismo, su característica masa grasa. Como la calificación es de 1 a 2.5 si le da el resultado, baja adiposidad relativa, poca grasa subcutánea y los contornos musculares óseos visibles. Me voy rápido al otro extremo, porque cada uno aumenta un poquito. Pero de 7.5 a 8.5, extremadamente alta adiposidad relativa y se nota excesivamente acumulación de grasa subcutánea y grandes cantidades de grasa abdominal en el tronco. Hay concentración de grasa proximal en las extremidades. Después tenemos el mesomorfismo, o sea, la robustez, que tiene que ver con la musculatura, dijimos, ¿no? De 1 a 2.5, bajo desarrollo musculoesquelético relativo, diámetros óseos musculares estrechos, pequeñas articulaciones en las extremidades. Me voy al otro extremo, de 7,5 a 8,5, desarrollo musculoesquelético relativo extremadamente alto, músculo muy voluminoso, esqueleto y articulaciones muy grandes. Y nos vamos al ectomorfismo, linealidad relativa, y vamos de 1 a 2,5, linealidad relativa, gran volumen por unidad de altura, son aquellos individuos que se notan redondos como una pelota, con extremidades relativamente voluminosas. Y de 7,5 a 8,5, linealidad relativa extremadamente alta. Muy estirado son aquellos individuos delgados como un lápiz, volumen mínimo por unidad de altura. Cuando tienen la planilla y cargan la información, van a ver que en la parte de atrás volvía la planilla. Ustedes ahora vieron, acá tienen los diámetros, los perímetros, los pliegues. Una vez que ustedes cargan esos resultados de las medidas que sacan, van a empezar a aparecer
lo que vieron recién, los valores que hablábamos recién, endo, meso y ecto, y le va a decir dónde se ubica en el eje X y en el eje Y, acá. Este sería X, Y. Entonces le va a decir dónde se ubica cada uno. Es automático, después. Por eso lo muestro. Y acá, una vez que ustedes cargaron todos los datos de nuevo, le van a dar los scores que estuvimos viendo recién. Y le da exactamente los resultados de cada uno, de los diámetros, de los perímetros y de los pliegues. Por eso les mostré para que tuvieran idea de todo y cuáles son los valores. Lo único que les puede costar es medir los pliegues, es más difícil. Al no tener la pinza, por ahí cuesta, pero lo que es el peso, la estatura, el perímetro, el diámetro, todo eso lo pueden medir, no tienen ningún problema. Cuando ustedes midan la estatura, si pueden, traten de hacerla, tomar la estatura de parado y la estatura de sentado, porque se le va a dar la proporcionalidad que tiene. No todos tienen la misma proporcionalidad. Ustedes pueden tener un tronco grande y miembros inferiores cortos, o pueden tener miembros inferiores largos y tronco corto. Fíjense que tiene mucho que ver en la actividad deportiva ese detalle, porque tiene que ver con el centro de gravedad. Cuanto más bajo es el centro de gravedad, menos problema de aterrizaje tiene. O sea, cuanto más bajo es, menos posibilidad de pérdida de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Entonces es interesante evaluarlos y saber qué puede rendir cada jugador y en qué nivel, sobre todo en los periodos de formación, ¿no? Ya una vez que los jugadores ya son profesionales, en realidad se debería hacer más que nada para controlarlos. Es para controlarlos. ¿En qué condiciones se encuentran físicas? No podemos pensar solamente en la balanza. No se piensa solo en la balanza, en el peso. Hay una proporcionalidad de la masa muscular y la masa adiposa. Entonces hay que hacer las evaluaciones. No me sirve pesarlo solamente. Porque ¿saben qué? Ustedes de un día para otro, si quieren, pueden bajar hasta 2 kilos de líquido. Tomás un diurético y no comes nada y vas a bajar 2 kilos. Claro, va a aplaudir, qué fenómeno. No te sirve nada. Porque desde el punto de vista deportivo no hay rendimiento físico. Todo el rendimiento físico se viene abajo.